Bueno, muy buenas tardes para los que se están conectando. Muchas gracias por la puntualidad, como siempre. Eh, Vamos a esperar un par de minuticos mientras se conectan más personas, no más de un minuto y medio, creo yo. Y mientras tanto, pues les agradezco si por medio del chat nos vamos presentando, nos cuentan desde dónde se están conectando, pues para saber desde qué partes de Colombia o del mundo tenemos conexión el día de hoy. Aquí, por ejemplo, nos saluda Fundación Indivia desde Tenjo. Muchas gracias y bienvenidos. Michel Esteban Ramírez, Juan José Senior, desde Engativá, aquí en Bogotá. Bienvenido, don Juan José. Muchas gracias y bienvenido. Don Manuel Alberto Torres, también bienvenido. Vamos a esperar un minutico más y Listo. comenzamos. Muy buenas tardes para Clara Lucía Chauta, Lagana White. Buenas tardes, Sonia Blanco desde Palmira. Doña Sonia, mucho gusto y bienvenida. Lucía Vargas desde California. Desde Ciudad Bolívar nos dice Michel Steven que se está conectando. Pato Barría, bienvenido. Henry Neiza. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias para todos. Como siempre, bienvenidos y les agradecemos la puntualidad. El día de hoy tenemos nuestra novena charla virtual que organizamos desde Divulgar, que somos estrategias, modos y medios para la divulgación del patrimonio cultural y arqueológico, y a través del Grupo de Apropiación Social del Patrimonio Arqueológico Colombiano. En esta novena charla, pues como ustedes han visto, ha sido muy interdisciplinaria, muy variados los temas que pasamos de la arqueología a la gestión del patrimonio, a los museos, al patrimonio subacuático, al arte rupestre, y el día de hoy tenemos a Francisco López, quien es antropólogo, es investigador del Grupo de Arqueología del ICANN, tiene una maestría en investigación social interdisciplinaria en la Universidad Distrital, es funcionario del ICANN, y Francisco nos trae el día de hoy en la charla sobre el calendario Muisca, observaciones sobre la disertación de José Domingo Duquesne de 1795. Tengo entendido que esto es parte de su tesis de maestría. Entonces, bueno, los dejo con Luis Francisco. Muchas gracias y bienvenido, y pues por habernos respondido a la invitación. Desde luego creo que este es un tema que estamos esperando muchos porque se dice mucho de lo muisca, se dice mucho del calendario muisca y sobre todo creo que se especula. Entonces, Francisco, pues creo que desde su perspectiva nos puede aclarar muchas dudas sobre todo desde dónde surge esta versión del calendario y de qué se trata. Entonces, Francisco, este espacio es suyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego, a todos los organizadores por esta oportunidad, ¿no? Me ha parecido muy importante comenzar de cierta forma la divulgación de este trabajo que se hizo para la maestría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿no? Que desde un enfoque interdisciplinario, como la misma maestría lo señalaba, y creo que ese reto de la interdisciplinaridad, pues, es muy importante para atender desafíos de semejante trascendencia y complejidad, como es el tema de los calendarios antiguos, del calendario muisca, precisamente, en cuanto a que nos brinda un cambio de perspectiva, un cambio epistemológico importante para poder percibir aquellas cosas en las que, por lo general, toda esa tradición historiográfica, toda esa investigación antropológica, digamos, desde finales del siglo XVIII, incluyendo el mismo José Domingo Duquesne, por todo el siglo XIX, no han logrado captar elementos importantes, en parte debido pues a la falta de acceso
a una tecnología apropiada, pero sobre todo a un cambio de perspectiva en la investigación. Entonces hemos visto que quizá muchos de ustedes ya conozcan que este tema, que curiosamente ha sido poco tratado en el ámbito de la historia de la antropología en Colombia, incluso de la misma historia, la misma etnohistoria, es un campo, digamos, que representa un reto, representaba un reto pues, muy especial, respuestas casi que personales también, inquietudes acumuladas durante mucho tiempo. Y el gran cambio y la gran diferencia estará seguramente, como trataré de describirlo enseguida, en un compendio de información de archivo, un compendio de información astronómica y arqueológica que nos podrá llevar a medir si realmente el trabajo de José Domingo Duquesne, hasta donde podríamos conocerlo muchos de nosotros, tiene un alcance científico realmente. Yo quiero valerme entonces de una presentación que tengo por acá, porque pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Como se sabe. Y realmente, para este caso, hay que hablar de cuál es el problema en realidad que se abordaba en ese momento, del año 2005 más o menos, que comenzaba ese trabajo como una tesis de maestría. Y ese tiene que ver con una figura de la historia nacional, diría yo que en miras de ser reconocida en su verdadera magnitud, como es José Domingo Duquesne de la Madrid, o sea, un sacerdote de la época de finales del siglo XVIII, de la época de la colonia y inicio de la independencia y el desarrollo de la independencia de la República, que se destacó principalmente en la historiografía antropológica como autor de una obra cuyos manuscritos originales están desaparecidos, son parte del misterio que rodea todo eso, como el famoso, habrán escuchado de pronto, sacerdote Berenguer Saunier de los temas exotéricos franceses de los tesoros merovingios. Quizá algunos de ustedes conozcan ese tema, hay cierta similitud en este caso, y la obra de Duquesne, titulada finalmente Documento Final, porque tiene una historia del desarrollo de su trabajo, es llamada Disertación sobre el calendario de los muiscas, que aparece, digamos, en su informe final, en su trabajo definitivo, en su informe definitivo, porque es un proceso, como digo, en el año 1795. Lo que plantea Duquesne en ese momento es cómo los antiguos muiscas de la sabana de Bogotá habrían formalizado un sistema calendárico con apoyo de sistemas numéricos y con apoyo de un aparente sistema de escritura, de jeroglíficos, entre comillas, como él lo denomina. Es parte de Duquesne de una serie de conocimientos previos, que lo destacaremos enseguida, serie de conocimientos previos en torno a esta temática, todo, digamos, como resultado de un ciclo vital, una experiencia académica de Duquesne que le lleva a él a esta inquietud, digamos, única en la historia de la antropología, que sus orígenes vienen siendo marcados casi desde esa época, y cómo eso, mucho tiempo después, va a ser intentar ser refutado por un autor como Vicente Restrepo, al que consideramos en esta investigación como el fundador de un paradigma. Recordemos que el paradigma es un modelo que se impone históricamente y que rige las interpretaciones en torno al campo científico, de tal manera que cuando alguien se va a atrever a hacer una propuesta específica sobre algo, siempre habrá de recurrir a ese paradigma instituido. Tiene que ver mucho con las relaciones de poder, ¿cierto? De quien funda el paradigma también. Entonces, es ver desde los dos puntos de vista, el planteamiento de José Domingo Duquesne y el de Vicente Restrepo, ver qué tanta realidad puede haber en la formulación y las críticas de Restrepo, qué tanta realidad o qué tanto distanciamiento de una realidad natural y cultural podría haber a través de lo formulado por José Domingo Duquesne a través de su trabajo. Unas cosas más muy importantes de señalar, porque pues vamos a hablar de una vez que el trabajo de Duquesne, su disertación, los manuscritos desaparecidos hasta la fecha, los conocemos a través de transcripciones hechas por otros autores, principalmente o de manera primaria
por Alexander von Humboldt, ¿cierto? El famoso viajero, investigador, quien pasó por Santa Fe de Bogotá en 1801 y tuvo acceso, por voluntad de Duquesne, a el trabajo y la formulación que él hace en torno al calendario de los muiscas. Posteriormente, ya para 1884 aproximadamente, Liborio Cerda, en una obra que se conoce, que es publicada por el Banco Popular, denominada El Dorado, donde hace una transcripción, ¿sí? Muy importante eso, de unos manuscritos de Duquesne, tanto diferentes a los que había publicado Humboldt, que eso viene a hacerlo hacia el año 1878, cuando sale publicada esta obra de Humboldt, por una experiencia de 1801, ¿no? Hay que diferenciar lo que es la experiencia, el hecho mismo del momento en el que es publicado. Es muy importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces, Liborio Cerda transcribe otros textos que se distinguen y se diferencian de alguna manera en los que ha publicado Humboldt, una especie de manuscritos o borradores que no han sido dados a conocer hasta el momento y que alguien proporcionó a Liborio Cerda en ese momento, ¿no? Que aunque de todas maneras el trabajo definitivo al que hacemos referencia, en el que nos apoyamos y contrastamos a través de esas fuentes a las que hacemos referencia, es el publicado, como ya dije, en 1795. Hay un aspecto que realmente no lo profundizaremos el día de hoy, que tiene que ver con la relación de unas unidades de tiempo, de una secuencia de unidades de tiempos y de meses, con unos jeroglíficos, porque es un tema interesante, con suficiente complejidad, ¿sí? Que nos conecta automáticamente con estas temáticas que se han venido desarrollando acá en todas estas charlas con el arte rupestre, y eso de alguna manera tendré que haber que revisar ese aspecto, ¿no? No haré mucho énfasis en eso hoy, sino más en el sistema calendárico formulado por Duquesne, ¿no? No pretendemos tampoco llegar a formular lo que fue en la realidad el calendario muisca, sino que lo que vamos a trabajar es lo que formuló José Domingo Duquesne de cómo habría sido, desde su perspectiva, el calendario de los muiscas, la manera de contabilizar el tiempo y que eso regule ciertos comportamientos sociales, de ceremonias, de actividades agrícolas, en fin. ¿Sí? Lo que vamos a hablar es la formulación, el modelo formulado y propuesto por José Domingo Duquesne y contrastar y medir el alcance de su propuesta, a ver qué sustento podría tener para futuras investigaciones, ¿sí? Y la manera como eso podría permitir al mismo tiempo revisar la propuesta de Vicente Restrepo, pues que niega totalmente la importancia científica de Duquesne. En el gráfico central acá hemos simplemente calcado, ustedes ven que acá hay una copia de lo que sabemos a través de Liborio Cerda, en fin, de Humboldt, de los denominados jeroglíficos y cómo identificarían a cada uno de los meses, y que esos nombres de los supuestos nombres de los meses son también correlativos a los nombres de los números, de tal manera que Ata es 1 y por eso es el primer mes, ¿sí? Y para cada una de esos grafismos, él va a identificarlo con una caracterización especial. En Ata es importante decir que es el número 1, tiene que ver con lo que él interpreta como una rana en acción de brincar, ¿no? Todas esas relaciones, digamos, figurativas que pueden establecerse entre una palabra de una lengua determinada y una imagen. Bueno, debo advertir acá también otra cosa, que hay un nombre de los meses y de los números, pero no voy digamos, a plantear una discusión en torno a lo fonológico, ¿no? O sea, hay unos estudios muy importantes en este momento de dónde surgen esos términos y cuál sería su aparente pronunciación. Entonces, aquí vamos a pronunciarlos simplemente de manera castellanizada, en lo castellano. Entonces, ¿cuál es el sustento de Duquesne? ¿Qué le interesa a Duquesne? ¿Con qué le interesa a Duquesne correlacionar su planteamiento? Con el ciclo agrícola, que es importante, teniendo como representante de esa actividad agrícola el cultivo del maíz, por ser una planta compleja, que de acuerdo con los estudios arqueológicos llevará a cabo 6.000 años de domesticación en el continente americano. Entonces, el ciclo del maíz, que incluso llega a convertirse en un ícono en las culturas mesoamericanas y todo, casi que con un hálito de divinidad
es el maíz por todo lo que representa para el sustento de una sociedad, es un elemento importante para hacer el seguimiento y la reconstrucción y de definir una propuesta calendárica. Entonces, en ese gráfico que hay en el medio, pues he calcado esas representaciones de los meses de una manera más simbólica. O sea, cuando ustedes vean eso ahí, esa representación es más en el sentido simbólico que en el sentido, digamos, de lo semántico, ¿ya? Entonces, tiene que ver con el hecho de que el ciclo solar anual relacionado con el ciclo agrícola va a ajustarse, el calendario va a ajustarse a los ciclos naturales que seguiría el cultivo del maíz, ¿sí? Comenzando, seguramente que lo veremos ahora, por el origen de esa cuenta calendárica que el cronista Fray Pedro Simón ubica de una manera muy similar a lo que es el calendario occidental cristiano. Por los meses, el calendario inicia por el mes de enero, dice Fray Pedro Simón, ¿no? Vemos que eso de pronto de alguna manera tendría una coherencia, que ubicándonos en el trópico, donde ocurren unos fenómenos astronómicos y climatológicos muy distintos a lo que ocurre en las zonas templadas, como ustedes ya saben, donde ahí tenemos que ver otro tipo de observaciones, análisis y conocimiento del entorno distinto a lo que ocurre en el trópico, ¿no? La misma posición de los astros que van a ser importantes para calcular y definir esos ciclos calendáricos. Pero retomando aquello del ciclo agrícola, ver cómo el cultivo del maíz necesitaría en términos generales, depende de las altitudes, por supuesto. Uno podría tener una sola cosecha al año, 2 y hasta 3. Se sabe que los muiscas se practicaban el comercio altitudinal, los pisos térmicos, y entre las zonas bajas y altas también, con grupos indígenas de los valles interandinos. Entonces, 2 cosechas al año son, digamos, el planteamiento y la estructura, por lo general, aceptada en promedio para identificar y hacer el seguimiento de lo que es el cultivo del maíz. Cuando de ese modelo planteado, comenzar, digamos, desde lo que es el mes de enero y diciembre, o sea, cuando nosotros hablamos de enero y hablamos de diciembre y hablamos de enero, estamos hablando de unas unidades de tiempo acordes con nuestro sistema cultural y con nuestro sistema calendárico, mas no necesariamente la manera como ubicamos en el tiempo. Esas unidades deban corresponder con la cosmovisión indígena, de tal manera que esa concepción del mes lunar, realmente como lo veremos, para los grupos indígenas, para los muiscas, especificando como lo hemos venido haciendo, esa concepción del mes está ligada a otros parámetros distintos a los institucionales que tenemos nosotros para definir cuándo es diciembre y cuándo es enero y cuándo es febrero, ¿ya? Son parámetros regidos por el ciclo natural. Y aquí hay una cosa muy importante de señalar, y es la universalidad de los calendarios. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras los sistemas culturales se adaptan, generan distintas cosmovisiones, fragmentan cosas, las caracterizan, en fin, crean categorías, como Lévi-Strauss, por ejemplo, lo ha mostrado muy bien. El ciclo natural sigue ahí, o sea, no está sometido, o sea, la naturaleza no es sometida por la cultura realmente, ¿no? Sino que es la cultura la que trata de ajustarse al ciclo natural por la adaptación. Sí tiene ese alcance a través de los desarrollos tecnológicos de adaptarse a lo que pasa en los ciclos naturales, hasta el punto de que en todas estas culturas, incluso las del antiguo continente, egipcios, babilonios, en América, los mayas y todos hebreos, al otro lado también en el Oriente Medio, todas esas sociedades en un momento determinado tuvieron que hacer lo que se llama un ajuste calendárico. Nosotros también lo hicimos cuando pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano, una modificación calendárica, 1582. ¿Sí? Entonces, todas las sociedades lo han hecho. ¿Por qué? Porque en ese ajuste al sistema natural y ver que las fluctuaciones climáticas hacen que se corran las épocas de lluvia, las épocas de sequía, y que es muy importante que esos cálculos traten de predecir y ajustarse con eso. En determinados momentos, transcurridos varios siglos, podría darse el caso de la necesidad de unos ajustes calendáricos también, ¿no?
En esta imagen del centro, entonces vemos que el cultivo del maíz tiene que ir precedido por una etapa que llaman la roza, ¿no? Induquen es la preparación, ¿sí? Aquí tenemos enero, diciembre y enero. Aquí está ata, miren, ¿sí? Lo que es neve como una, no sé, creo que ahí me ven el cursor, ¿no? Una rana en acción de saltar, que es muy significativo, o sea, tiene mucha importancia porque saltar la rana significa comenzar. ¿Sí? Saltó la rana, comenzó a dar la cuenta calendárica. ¿Eh? Tiene ese alcance y tiene mucho sentido realmente. Y que la preparación del terreno, o sea, que el cultivo del maíz, una planta compleja como la mencioné, a la preparación del terreno sigue una etapa de la siembra, otras lunas para la siembra, tal manera que el momento de preparar del arroz, de preparar el terreno y hacer la siembra, coincida inmediatamente con el inicio de la época de lluvias, para que el grano reciba y absorba el agua y los nutrientes, de tal manera que transcurra un tiempo considerable, el tiempo que exige la planta para que unos 2 meses después, ¿sí? en un mes que se llama ta, o sea, ta, que significa en la lengua muiscas labranza. ¿Sí? Entonces, ese ajuste del significado de las palabras, de los jeroglíficos, entre comillas, con los ciclos agrícolas, es muy importante para darle sentido a todo a ese movimiento, ¿no? Y así continuar a lo largo del ciclo solar anual hasta completar, quizá como decía, una segunda siembra, ¿no? Entonces, que la preparación de la tierra, la siembra coincida, miren, como ustedes ven acá, que ya vamos por el mes de septiembre y de octubre, donde llegan las lluvias, ¿no? Donde se intensifican las lluvias, de tal manera que sea posible asegurar una segunda cosecha, ¿sí? Para los días de noviembre y diciembre, para dar inicio acá, nuevamente, volver a ata y volver y que brinque la rana y se repita el ciclo permanentemente. Más, el asunto no era tan fácil para esas sociedades antiguas. Aquí es simplemente para mostrar lo que se llama en la perspectiva interdisciplinaria, donde hay una aplicación muy importante que es recomendada para todos ustedes como investigadores, como docentes, como es el análisis del discurso y cómo podemos hablar de la evolución de un texto determinado, de la creación y formulación de un texto determinado y sus sucesivas interpretaciones, lo que llaman en filosofía la hermenéutica, interpretar los textos. Cuando uno lee un texto, uno ya se hace una imagen distinta a esa, no puede transmitirle a otros una imagen que puede ser tergiversada de lo que realmente quería formular el autor. Es así de delicado el asunto, ¿no? De ahí la importancia de los análisis discursivos, que básicamente lo abordan desde dos perspectivas. Lo formal, o sea, lo sintáctico, cómo se formula y cómo se dicen las cosas en los textos. Tengamos en cuenta además que los textos no son Francisco, creo que se nos está yendo, Francisco. Vamos a esperar un minutico, a ver si recobra la señal. Esa sintaxis que Francisco, sí, dime. perdón, no, es que el último minuto se detuvo un poco. ¿Está fallando? Sí, pero ya está bien otra vez. Entonces, bueno. Para retomar, gracias. Entonces, gracias. Sí, por favor, me adviertes de los. Entonces, decía que la red interdiscursiva como una herramienta de los abordajes interdisciplinarios es una herramienta muy importante y muy recomendada porque permite analizar los textos, reconociendo que los textos no solamente lo que está escrito, sino también lo pictográfico, la pintura, los paneles con arte rupestre, las narraciones orales pueden ser reconocidas como textos. ¿Sí? Entonces, todos ellos tienen, digamos, se definen a través de una estructura formal, su estructura sintáctica, pero también un componente circunstancial, que ese componente circunstancial que es social, es que tenemos que pensar por qué esa persona o esas personas plasmaron, crearon ese texto y bajo qué circunstancias políticas, económicas, climatológicas, etcétera, se produce el texto. ¿Sí? Entonces, cuando uno pone en práctica eso para la disertación
sobre el calendario de los muiscas, ¿no? Ese es el título completo, Indios Naturales de este Nuevo Reino de Granada, 1795. Ese manuscrito desaparecido. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista formal, entonces uno reconoce, igual que como iniciaban este tipo de cosas cuando hacían los estudios de los textos bíblicos, ¿no? Donde empezamos a ver que un texto no es original del todo, sino que está compuesto en determinado momento, puede recibir una interpolación, es decir, algo que parece como un solo bloque, realmente no lo es. Cuando se analiza formalmente, se ve que en ese texto hubo la interpolación o se introdujo una apreciación, ¿sí? O unas frases, entonces unas afirmaciones, unas sentencias de otro autor, por ejemplo, que pudo haber antecedido 50, 100 o 200 años al autor que estaba ahí, ¿ven? Entonces realmente es un palincesto. Entonces cuando se analiza eso, no quiero extenderme mucho en eso porque el tiempo, entonces ve uno que el planteamiento de Duquesne, realmente eso lo reconocemos en nuestro análisis, tiene que ver con varias fuentes, que el sistema de numeración al que se refiere Duquesne para poder identificar la secuencia de meses, ese muy seguramente es tomado de Bernardo de Lugo de 1619, en la gramática de Bernardo de Lugo, quien se refiere a los nombres de los números, ¿no? De Fray Pedro Simón, la noción del siglo, de un supuesto siglo muisca llamado Sogonoa, ¿eh? Y la afirmación de que ese siglo muisca tenía una duración, era una unidad de tiempo con una duración de unos 70 años, pero vamos a ver que esos 70, frente al análisis que planteamos, realmente remite a 60 años. Hemos pensado que hemos abordado este tema que podría haber desde la fuente original algún error de transcripción, porque los 70 años a los que refiere Simón no ajustan y no cuadran realmente con 60 años como se ocurre con esta última cifra. Fernández de Piedrahita es un cronista que otros autores tratan, igual que ocurre con Duquesne, tratan de restarle mérito, mas no ocurre, digamos, desde mi punto de vista, porque el hecho de que un autor haya escrito 50, 80 años después de otro, no significa que lo que está planteando esté desprovisto de algún signo de veracidad. Quizá un 90% sea copia de otro autor, pero quizás ese 1% sea un elemento y un aporte determinante para interpretar determinados fenómenos. Aparte de que Fernández de Piedrahita, y creo que eso se desconoce regularmente, es, como dice José María Vergara y Vergara en su estudio de la historia de la literatura en Colombia, Fernández de Piedrahita fue uno de los 3 cronistas de origen indígena. ¿Ya? Me parece que ese elemento es muy importante en el análisis circunstancial del texto. Aparte de que Fernández de Piedrahita es de los pocos autores, el único autor que utiliza el término luna para identificar al mes de los muiscas. Eso es y Fernández de Piedrahita formula cómo, desde una perspectiva histórica indígena, se hablaba de ellos como misioneros, de cómo los indígenas consideraban que determinado cacique había vivido hacía tantas lunas. Entonces, es un aporte de Fernández de Piedrahita que me parece importante, ¿no? De Zamora, aquello de los mercados de Turmequé, tipo de elementos, ¿no? Vienen también quizá un conocimiento de él, de los trabajos que discutían la teoría heliocéntrica, ¿no? Que hablaban bueno, de cómo la Tierra no sería el Sol quien giraría alrededor de la Tierra y no, en fin, todos esos modelos, ¿sí? A través de trabajos que se sabe los javerianos adelantaron desde el siglo XVII, a lo largo del siglo XVIII. El conocimiento, Mateo Mimbela, por ejemplo, en 1693, el conocimiento que Duquesne tuvo seguramente como sacerdote del calendario hebreo, también lo vemos ahí integrado de alguna manera. Conocimiento que ya se tenía del calendario azteca, náhuatl, también conocido, ya publicado muchas cosas para esa época. Recuerden que Bernardino de Sahagún fue un autor considerado casi que pionero de la antropología, cuando hace referencia a los mayas, en fin, obras que incluso aunque fueron reveladas o publicadas tiempo después, ¿cierto? Tienen que ver con una tradición, un conocimiento de parte de los misioneros con relación a todos estos grupos indígenas.
También un aspecto muy importante en que marca una diferencia sobre esta interpretación que proponemos acá, como es una probable experiencia de tipo etnográfico de Duquesne, de José Domingo Duquesne, siendo párroco de poblaciones como Lenguasaca y Gachancipá, porque lo que recoge y publica Humboldt, quien recibe directamente de Duquesne copia del manuscrito de 1795, 1801, hace énfasis en una cosa importante que se toma muy a la ligera, como él de afirmar que eso que plantea Duquesne ahí fue basado en cosas que le dijeron indígenas de su parroquia. Creo que es algo que no se puede tomar a la ligera, ¿cierto? Que pone en discusión aquello. La investigación discute también aquella afirmación que también viene de Vicente Restrepo, todas esas cosas, de que a finales del siglo XVIII la lengua muisca había desaparecido. No es cierto, ¿ya? No es cierto. Cuando si pensamos en el uso de la lengua muisca en las urbes que ya se estructuraban, Santa Fe, Bogotá, en fin, todo eso, quizá tengamos unos fenómenos bien particulares de imposición y de desplazamiento cultural, de aculturación. Pero al interior de la montaña, ¿sí? En ciertos asentamientos, como lo muestran los documentos que en el trabajo, pues cuando se publique puedan ustedes conocerlo, se ve que hay ciertas precauciones para los funcionarios españoles en cuanto al uso que se daba de la lengua en esas poblaciones de indios apartadas. ¿Ya? De tal manera que esa afirmación de Vicente Restrepo, que la lengua muisca había desaparecido en el siglo XVIII, no es cierta. ¿Ya? El conocimiento del calendario náhuatl, ciertos objetos que consideraríamos arqueológicos hoy día, las piedras pentagonales y todo eso, que hay una discusión en torno a eso, ¿no? Digamos, cuando las piedras pentagonales que se han identificado claramente como matrices de piedra para el trabajo de la orfebrería, ¿sí? Nos obliga de todas maneras a identificar tres niveles de análisis. Cuando yo pienso en un objeto de piedra, una matriz de piedra, a través del cual voy a producir una serie de objetos de orfebrería, ¿cierto? Por el vaciar el repujado, en fin, la cera perdida, en fin, todas esas cosas. Pues estoy pensando en eso y estoy pensando en el nivel de la producción, digamos, de carácter ritual, económico, comercial, en fin. Pero detrás de eso hay otros niveles que también tienen que ver con la representación misma del objeto. O sea, eso que está representando ahí, esa orfebrería de su objeto, esa representación, ese signo que está ahí, ¿qué importancia tenía en el contexto y en la cosmovisión cultural? Ahí estamos hablando de un nivel distinto, ¿ya? Entonces, uno puede elaborar objetos de oro en este momento, uno puede elaborar un crucifijo de oro, porque es importante para su religión, porque es que Jesucristo, en fin, etcétera, la Virgen María, en fin, etcétera, ¿sí? Pero el campo de análisis del objeto no se queda ahí, en lo productivo, en el objeto material, la orfebrería, sino que está antecedido por significados en el contexto social. Entonces, esos elementos que están representados ahí, aparte de tener una utilidad práctica, ¿qué significaban esas ranitas, esas rayitas, en fin, esas bolitas, esos triangulitos? ¿Qué representaban eso en la perspectiva cultural, lingüística de esas comunidades o sociedades indígenas? ¿Ya? No se queda de todas maneras el planteamiento en el tema de las matrices de piedra. ¿Ya? Y por último, que ya he mencionado que hay unos borradores de Duquesne, unos borradores que los publica Liborio Cerda, unos manuscritos que tampoco los conocemos directamente, pero que al parecer estaban en Santa Fe o Bogotá. ¿Sí? Esos primeros borradores, el investigador Arturo Izquierdo, quien es otro de los investigadores especialistas en este tema, con el que comenzamos a trabajar en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional ya hace varios años a contrastar la información de Duquesne y someterla a simulaciones astronómicas y documentales. Pues él descubre, al comparar los textos, al hacer ese análisis discursivo, descubre que el planteamiento que tiene Duquesne en esos borradores es distinto al que va a tener en el documento final de 1795, el que publica además, que no lo ha mencionado, el coronel Joaquín Acosta,
en su obra del año 1848. ¿Ya? Entonces, él también transcribe antes del Liborio Cerda, transcribe lo que fue el documento final de Duquesne de 1795. ¿Qué se diferencia básicamente? En los primeros borradores, Duquesne plantea que el mes de los muiscas comenzaba con la luna nueva y que ahí comenzaba una secuencia numérica relativa a secuencias de meses específica, ¿sí? Compleja además, ¿no? Tenemos que manejarla acá con cierta precaución. Mientras en la versión final, el mes muisca comienza con la luna llena, como es más universal, el plenilunio. La luna nueva es la conjunción y el plenilunio y la luna llena es el plenilunio, ¿ya? Entonces, estos discursos, este conjunto de acá, del lado derecho, se llaman, en el planteamiento de Eliseo Verón, argentino, con esta renta discursiva, el conjunto de discursos de reconocimiento, que es donde venimos nosotros interpretando sobre la base del texto final la disertación que está en el discurso acá en el medio, ¿no? Entonces, ven que es muy importante para todo estudio hacer un abordaje crítico, a eso vamos, un abordaje crítico de las fuentes, y de esa manera podríamos entender cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones de la propuesta de Duquesne, ¿no? Antes que planteamientos, pues que francamente consideramos ligeros de parte de Vicente Restrepo, ¿no? Porque hay un planteamiento. A ver, ya. Ajá. Ok. Esta diapositiva, voy a tratar de acelerarla el tema por el tiempo, simplemente muestra otro aspecto que también en la investigación hemos resaltado, y es una reconstrucción lo más detallada posible de la biografía de José Domingo Duquesne, ¿no? Él, ya hemos dicho, nació en 1748, murió en 1822. Entonces, hemos visto ahí, como parte de esa aproximación interdisciplinaria, cómo desde una perspectiva de la reversibilidad epistemológica, ¿no? O sea, que antes consideramos una perspectiva epistemológica donde solamente el sujeto actuaba con un objeto y los dos estaban separados. Mas lo que nos enseña esa perspectiva interdisciplinaria es que la relación sujeto-objeto es retributiva. O sea, el investigador, que es el sujeto, investiga el objeto, pero el objeto al mismo tiempo le devuelve a él una impresión distinta que lo transforma. El objeto que investiga el investigador es capaz de transformar al investigador en su perspectiva. Entonces es un cambio distinto. Y eso tiene que ver mucho con la transformación. O sea, el investigador no es una estatua, no es un fósil, no es un muñeco de porcelana. Es un ser tiene una sensibilidad, ¿cierto? Está regido por unos discursos, tiene un pensamiento político, religioso. Ustedes ven que la sociedad normal es así. Hay gente que no está de acuerdo con uno, hay gente que tiene una tendencia política distinta a la de uno, gente que entonces es igual. Y eso hace que uno se transforme con el tiempo. Y realmente lo que se ha descubierto acá es que el momento en el que se produce la disertación del calendario de los muiscas es un momento anterior, muy rico académicamente de parte de Duquesne, que incluso es un personaje tan importante que se le considera la persona que formuló por primera vez, que formula el primer método de escuela de primeras letras, cuando era párroco de la población de Lenguasaque, el primer método para primeras letras, siendo también educador de niños, estudiantes en la población. Entonces, Duquesne es el primero, se considera el primero que propone un método de primeras letras en la historia de la pedagogía colombiana. En un momento en el que él va en contra del silogismo, ¿sí? Del peripato, Aristóteles, ¿no? O sea, las famosas, bueno, sí, plantear que una cosa necesariamente, plantear linealmente, ¿sí? Como una cosa, que si Pablo es mayor que Pedro y Pedro es mayor que Pablo, entonces, ¿qué es Pablo con relación a Carlos? ¿Qué es Carlos con relación a Pablo? Entonces, es un pensamiento lineal, ¿sí? Que no encaja realmente con una propuesta que mira en todos los sentidos, que es de carácter interdisciplinario. Es una época muy importante y muy rica de la época de Duquesne en su historia,
en su historia, que se va a ver transformada posteriormente después de 1801, cuando es promovido a el arzobispado al arzobispado de Bogotá, la gobernación del arzobispado de Santa Fe de Bogotá como canónico, ¿sí? Y luego en la época que empiezan los brotes de insurgentes y la ilustración y todo eso, Duquesne va a estar tan ligado a las relaciones de poder, a los altos funcionarios españoles, que Duquesne básicamente va a invertir su posición personal. O sea, se va a ver beneficiado por cierta posición social y va a comenzar a él a pensar, no, pero de pronto fue que me equivoqué en aquella oportunidad. De pronto la autoridad de la monarquía española sí tenga algún sustento. De pronto lo que está diciendo esta gente realmente no tiene importancia. Empieza él como hubo un cambio hasta el punto, y fue tan recrudecido eso, que según el historiador José María Rivas Groth, incluso realmente Duquesne hasta su muerte nunca estuvo de parte de la independencia, de la naciente república. Y aún así, aunque fue llevado por Morillo, fue desterrado por Morillo, ¿sí? Estuvo desterrado y regresó con a los años, después de 1820, después de la independencia, de la batalla de Boyacá, y aún así, y todo, él siempre fue, digamos, defensor de la causa realista, aparentemente, ¿no? Pero no fue el mismo Duquesne que produjo aquellas grandes obras, aquellos textos filosóficos, aquella disertación sobre el calendario de los muiscas y el primer método de primeras letras. No. Ya. De tal manera que con esos antecedentes es que se formula la pregunta, se hace la apuesta, ¿no? Entonces, esa apuesta viene de algo muy importante que es determinante para lo que diremos a continuación, y es sobre todo para quienes a lo largo de la historiografía antropológica, a quienes han seguido de una manera u otra el paradigma instituido por Vicente Restrepo, que está vigente, ¿sí? Y que por lo tanto, como lo decía Vicente Restrepo, una fuente como Lucas Fernández de Piedrahíta no tiene importancia, porque escribió no sé cuántos años después, que los muiscas no fueron capaces ni tenían la capacidad, el alcance cultural para producir un sistema calendárico, que él se fue con su hijo a recorrer varias de las piedras con arte rupestre de la sabana, y que él no vio ahí ningún tipo de escritura. Entonces hay que pensar cuál es el concepto de escritura, acuérdense del discurso y lo circunstancial. ¿Cuál es el concepto de escritura que él tiene? Eurocéntrico, la sílaba, el alfabeto. Entonces, la revolución en Mesoamérica, el desciframiento de los glifos mayas, contrarresta ese tipo de planteamientos eurocéntricos, ¿ves? Que hay otras formas de expresar, ¿sí?, la lengua hablada, incluso con un discurso entero, a través de un solo signo, ¿sí? El poder del alcance de la semasiografía, en fin. Entonces, como hablamos es de calendario, y el paradigma de Vicente Restrepo niega la posibilidad de que existiera un calendario entre los muiscas, cosa que no tiene realmente sentido. Se apoya en la siguiente premisa, que ahí parte el estudio, y es que ¿cómo es posible que alguien trate de explicar cómo es posible, habiendo reconocido que los muiscas, a través de la arqueología y la historia y todo, se sabe que los muiscas fueron grandes agricultores, practicaron la agricultura intensiva y extensiva, el cultivo del maíz, una planta compleja? Entonces, la premisa señala, ¿cómo es posible que una sociedad practique la agricultura intensiva y extensiva sin un calendario? Entonces, el reto que uno lanza ahí es que alguien explique la agricultura sin un calendario. Dudo mucho que sea capaz de hacerlo, ¿ya? Necesariamente, para practicar ese tipo no cualquier agricultura, esa agricultura, para practicar esa agricultura, uno necesita un calendario, obviamente. Uno necesita llevar una contabilidad del tiempo. ¿Para qué? ¿Para jugar? No, para predecir la llegada de ¿qué? Lo vimos al principio, de las épocas de sequía, las épocas secas y las épocas de lluvia, para poder calcular y estimar en qué momento, de acuerdo a esas secuencias de contabilidad, puedo sembrar el grano de maíz para asegurar que
absorba la humedad, los nutrientes y pueda crecer y lo tenga listo el maíz para cosechar en unos meses después. ¿Sí? La misma práctica de la agricultura en sí misma es calendárica. ¿Ya? Entonces, si uno acepta que para practicar este tipo de agricultura se requiere de un calendario, entonces cuando uno acepta eso, uno se ve obligado a aceptar otra cosa, que para poder manejar un sistema calendárico se necesita de un sistema aritmético. Sin un sistema aritmético, ¿sí? No hay sistema calendárico, no hay sistema calendárico. Si no hay sistema calendárico, no hay agricultura. Así de sencillo. ¿Ves? Esta es la premisa de la que partimos. Y hay más. Además del sistema numérico, ¿cómo hago cuando la contabilidad la memoria humana tiene una limitación? Hay gente superdotada que puede memorizar y multiplicar dos números de 20 cifras y le da unos resultados el producto en unos segundos. Sí, ceros especiales, pero lo común es que la memoria humana no tiene ese alcance. ¿Necesita de qué? De recursos mnemotécnicos, de una rayita en un poste, de una marca en algo, de un símbolo, de algo que me ayude a llevar, de un ábaco, que me ayude a llevar la contabilidad de cuántos días han transcurrido y cuántas lunas han transcurrido y que por lo tanto tenemos que prepararnos para lo que va a ocurrir enseguida. Entonces, eso obliga también a que existían soportes materiales, marcas, signos especiales que me permitieran, calculadoras especiales que me permitieran llevar la contabilidad, porque nadie puede llevar la contabilidad de 80, 100, 120, 200 años, ¿cierto? Las pruebas arqueológicas muestran que el origen de los muiscas se remonta a muchos siglos antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y eran grandes agricultores, entonces. ¿Eh? Entonces, ese es el asunto. Repitámoslo porque vale la pena. O sea, para poder que exista la práctica de la agricultura intensiva y extensiva, tiene que haber un sistema calendárico. Tiene que haber un sistema calendárico. Para que haya un sistema calendárico, tiene que haber un sistema numérico. Y para poder manejar adecuadamente con esos fines el sistema numérico, necesito de unos signos, sean cual sea. ¿Sí? Entonces, miren que la práctica de la agricultura está ligada necesariamente a eso, ¿no? Entonces, esa es la apuesta. Vamos a ver una serie de cosas acá. ¿Cómo lo abordamos desde una perspectiva no disciplinaria, interdisciplinaria? ¿Cómo lo abordamos? Por la correlación de fuentes. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Lo que plantea la interdisciplinariedad es que las disciplinas que antes cada cual, en medio de todas esas relaciones de poder, hacían como a ellos les parecía mejor. El historiador tiene su método, el arqueólogo tiene su método, el ingeniero tiene su método, el médico también. ¿Cómo poder conjugar todo eso cuando sabemos que la correlación de esas fuentes reduce nuestro margen de error interpretativo y nos da planteamientos más precisos? La invitación de la interdisciplinariedad, ¿qué consiste? Generar un espacio discursivo donde dialoguen las disciplinas y lleguen a propuestas, ¿sí? Propuestas que conecten a todos los planteamientos y que sean el uno parte del otro, una posición integral. ¿Ya? Por eso estamos hablando de que el tema del calendario muisca y de muchos temas más no se debe abordar solamente con los archivos, ¿sí? No se debe abordar únicamente, ¿sí? con lo estético, no se debe abordar menos con lo historiográfico, porque lo historiográfico está sometido a la hermenéutica, cómo va cambiando la interpretación, como a alguien le pareció que era así, resulta que no era, pero ya escribió sobre eso, ¿sí? Y con la arqueología, ¿sí? Entonces, todo en medida que vamos a analizar un tema. ¿Cuál tema? El que estamos tratando hoy, el alcance de la disertación y la formulación del modelo calendárico de Duquesne, de 1795. Si lo abordamos en correlación con todas las fuentes, seguramente podremos ver el peso de esos planteamientos y el peso que pudiese tener lo que planteaba Vicente Restrepo. Hemos planteado eso así. A ver. Conjeturas nuestras, no, recurrimos a la tecnología. Digo esto y hablo en este tono es porque, por lo general, en el campo antropológico, el nuestro, no en otros países, ¿no? Eso no ocurre en Mesoamérica, no ocurre en México, no ocurre en Europa, ¿sí? Y es que
quienes nos interesamos por otra faceta de la sociedad humana en el pasado, ¿sí? O sea, llámenlo postprocesual o bueno, lo que sea, cualquier corriente, quienes nos interesamos por qué significaban esas expresiones, que ese arte rupestre que tiene uno ahí, esas rayitas y esas bolitas, eso qué significaba para ellos, ¿sí? Premisa, no negarnos a la posibilidad de llegar y tratar de entender eso. O sea, no nos debemos regir por los paradigmas. Pensemos, los mismos niños, con los talleres que se hacen en las escuelas, en los colegios, de eso qué puede significar. Cuando ellos dicen, me parece que es una rana, eso me parece que es un carrito, ahí hay un ejercicio importante. Especular es importante en la historia de la ciencia. Alguien en algún momento dijo que señor ya especulo y yo no. Todo ese tipo de cosas restringen, cimentan los paradigmas, restringen el avance del conocimiento, ¿no? Por eso recurrimos a la tecnología. Tenemos acá, por ejemplo, cuando vamos a analizar más adelante ciertas ceremonias muiscas que constan en los documentos de archivo, ¿sí? No son inventadas, están ahí, que podemos hacerle seguimiento. Esto ocurrió el 20 de enero del año 1550. Bueno, tomemos nota, ¿sí? Tengamos en cuenta además que el cambio, el ajuste que el mismo software hace por el cambio del calendario juliano de 1582 al gregoriano que actualmente nos rige, ¿no? Que estas propuestas que hacemos de lo arcoastronómico, lo calendárico, están formuladas sin decir que no podamos caer en unas explicaciones que no tienen mucho fundamento, pero tratamos de ceñirnos desde la perspectiva interdisciplinaria, no solamente la astronómica, estoy hablando de lo interdisciplinario, ¿sí? Cómo esta información tomada de los software con cálculos de precesión astronómica como las cartas del cielo, ¿sí? Es un software muy importante que nos permite conocer e identificar la posición de un astro muchos años atrás, ¿sí? Porque están provistos de la capacidad de calcular la precesión de los equinoccios. ¿Qué significa eso? Que ese astro, el Sol, la Luna, que lo vemos emerger en un punto en el horizonte hoy, en julio de 2020, que lo vemos emerger en un punto, siglos atrás no salía en ese punto, sino que salía más corrido, ¿sí? Esas estrellas que forman esa constelación, que las vemos ahí, las ubicamos de acuerdo a dos parámetros. La altura, esto que se ve acá abajo, esta curva, este es el horizonte en el que estamos parados. Sacamos acá de frente mirando el horizonte, ¿sí? Oriente, este es el oriente. Aquí estamos mostrando el oriente de Bogotá. Aquí están los datos, aquí en esta esquina, en la parte superior. El 22 de diciembre del año 1536, ¿ya? Entonces, la posición de un astro la podemos determinar de dos maneras. La altura se puede medir y el azimut. El azimut es un ángulo que parte del norte en el sentido de las manecillas del reloj. De tal manera que decimos que ese punto, ese astro que está allá, está a 5 grados de azimut respecto de ese norte, que ese astro que está hasta a 10 grados de azimut, así sucesivamente. Entonces, esas dos componentes nos permiten ubicar un astro. Entonces, también nos permiten identificar, este software nos permite identificar, por ejemplo, algo muy determinante, porque estamos hablando de los ciclos lunares, de los meses lunares, nos permite identificar las fases de la luna en un momento determinado. Nos permite saber en qué momento, ubicándonos en Bogotá o en cualquiera de estas poblaciones de donde habitaron los antiguos muiscas, qué estaban viendo esas personas, esos indígenas en el firmamento a determinada hora, en determinada fecha, y en qué fase de lunar, por ejemplo. Entonces podemos decir, si podemos descubrir que en determinada fecha hubo una luna llena y estamos planteando con Duquesne que el mes muisca comenzaba de luna llena y se iba hasta otra luna llena, de luna llena a luna llena, entonces estamos apropiándonos de una información importante para contrastar. Hay que calibrar el programa, ¿no? Hay que verificarlo con datos históricos conocidos, hay que ajustarlo con el horario adecuado, ¿sí? Hay que hacer unos ajustes, pero y usar varios programas. Además de usamos otros programas distintos para verificar que esa información que estamos tomando de ahí puede ser considerada veraz, ¿no? Entonces, este tipo de información la podemos utilizar, acá no me corre para otro tipo de estudios, por ejemplo, esto. Cuando uno dice que un mes, que ya mencioné eso, dura 30 días, que 31,
uno está hablando de su calendario, que es instituido, ¿no? O sea, el calendario de nosotros tiene estas unidades de tiempo y corre de cierta forma, y ya dije que eso no necesariamente debía coincidir con la cosmovisión de otras poblaciones antiguas. O miren que los círculos negros son las lunas nuevas que llaman como conjunciones. Los círculos blancos son las lunas llenas. Las medias lunas que tienen los extremos hacia el lado derecho son las lunas crecientes, o sea, las que van poco a poco conformando una luna llena, está creciendo. Y a la inversa, las menguantes, cuando empieza a bajar, ¿cierto? A bajar después de la... Entonces cuando después de la luna ya empieza a decrecer, ¿hacia dónde? Hacia una luna, ¿sí? ¿No? Entonces esas son las menguantes, están representadas ahí. Esta es una información tomada realmente con la ayuda de ese software astronómico y con otro que llama el Virtual Moon Atlas, el Atlas Virtual de la Luna, que relativas a unas fechas reales, entre el 8 de enero de 1536 y el diciembre 16 de 1537. ¿Por qué esas fechas? Porque tienen que ver con la llegada de los españoles a la sabana de Bogotá. Entonces vean que en realidad, ¿qué pasa ahí? No es que uno empiece a contar 30 días, que la luna llena es hoy, y empieza uno a contar y en 30 días precisos uno encuentra la luna llena. No, en realidad no es así. O sea, ¿cuánto es la duración del mes lunar? ¿Sí? O sea, de luna llena o viceversa. ¿Cuál es la duración de un mes lunar? ¿30 días? No. 29,5 días, 29,5 días, que es distinto. Esa diferencia, ¿como por qué? Por la falta del uso de los números decimales de parte de las antiguas sociedades indígenas. No hay una evidencia de eso, ¿no? Uno ve los fraccionarios entre los egipcios y todo, ¿sí? Pero realmente el número entero, por lo menos para el caso Muisca, es el que es manejado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el sistema de numeración Muisca, que muy seguramente es en PASE 20, es un sistema realmente no exclusivo de los Muiscas, sino muy universal. También lo vemos entre los mayas, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale el sistema de numeración? De los principios básicos, de que los dedos de las manos y los dedos de los pies suman todos ellos 20. ¿Sí? Entonces, es el uso de la dactilar, de ir contando cuántas lunas fue que pasaron. Ah, sí, una marquita por ahí. Entonces, no es tan simétrico. De tal manera que ese 0,5 que le falta el mes, eso con el tiempo, si yo uso solamente números enteros y lo redondeo como 30, esa diferencia con el tiempo se va a ir descuadrando los cálculos. De tal manera que va a llegar un momento donde va a tocar hacer un ajuste forzoso como el que mencionábamos ahora. Otras cosas importantes. Esto es de la realidad de Google Earth, Bogotá, el Oriente. ¿Sí? Hay un observador, unas coordenadas, están ahí especificadas, unas efemérides. Efemérides son los datos que nos da el software en astronomía, se llaman efemérides, ¿sí? Son datos astronómicos. En unas fechas reales, en unas coordenadas reales, no levantamientos reales, ¿sí? En fin, no son conjeturados. Hay en Bogotá, acá este punto que vemos es el punto donde ubica el observador, ¿sí? El cacique está mirando hacia la cordillera, hacia donde sale el sol, cordillera, ¿sí? Hasta el oriente, ¿ya? Entonces, hacia donde sale el sol. Hay dos cerros en relación con el observador. El cerro de Monserrate y el que llaman el cerro de Guadalupe. Uno masculino y otro femenino, ¿no? Estamos diciendo acá que un autor, un profesor de la Universidad Nacional en su momento, cuando empezábamos con estos estudios, profesor Jaramillo, él hizo una serie de observaciones y de mediciones. ¿Cuáles mediciones? Azimuts, altura, corrección de las azimut. ¿Por qué? Por el norte magnético. Cuando uno usa una brújula, la brújula busca el norte magnético, pero ese norte magnético se mueve a lo largo del tiempo. Entonces, si uno coloca una brújula, ubica el norte y se va por allá 200 años después, ese norte ya no va a estar ahí, sino que seguramente se ha movido. Entonces, por eso hay que hacer la corrección magnética también para eso. Entonces, resulta que este profesor descubre que con esos datos que tiene ahí, básicamente, el sol surge por detrás del cerro de Monserrate durante el solsticio de junio, 22 de junio. ¿Sí? Y
que por detrás del cerro de Guadalupe surge el sol de la época del solsticio del 22 de diciembre. Entonces, hay que ver la probabilidad de que esto ocurra por simple error, pues es cierto, por simple azar, perdón, es muy baja, realmente. De tal manera que no es, digamos, descartable que exista una perspectiva y los documentos sobre los Muisca habla mucho de los cerros, de las lagunas, ¿sí? De todo eso. Ahí tenemos un trabajo sobre el humedal Jaboque con una propuesta también igualmente interesante, que incluso en esta reconstrucción real histórica hay un momento, el 27 de diciembre de 1536, ¿sí? En que la luna llena está casi que en posición con lo que fue la salida del sol en su momento. Entonces, otro fenómeno importante, que es el que calcula el SOFAR. Resulta que cuando uno mira el sol salir por el oriente, uno dice, salió el sol por el oriente, pero el sol no sale siempre por el mismo punto. Él se va corriendo a lo largo del año. Si imaginamos que el calendario Muisca comience entre diciembre y enero, ¿sí? Entonces, por acá hacia el sur, ¿sí? Va a salir hacia el sur, hacia lo que es el cerro de Guadalupe. Entonces, él va el 22 de diciembre, él va a comenzar a desplazarse paulatinamente. Cada día se va desplazando, se va desplazando, se va desplazando, se va desplazando, hasta que llega un punto, por allá por el 22 de marzo, ¿sí? Por el 22 de marzo, en el que el Sol va a definir lo que se llama, se va a quedar en una posición buscando lo que llaman los equinoccios realmente, que son del 22 de marzo y el 22 de septiembre, ¿sí? Entonces, el Sol se va a ubicar, digamos, en lo que llama el equinoccio. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la línea ecuatorial, ese día, esa fecha, el 22 de marzo y el 22 de septiembre, porque son dos equinoccios, cuando el Sol se devuelve, entonces ese en Ecuador, no en Colombia, no en Bogotá, en Ecuador, la línea ecuatorial, ese equinoccio coincide con otro fenómeno muy importante también para la observación astronómica de los indígenas, como es lo que llama el paso cenital. Paso cenital viene del cenit. Cenit es un punto imaginario que lo ubicamos verticalmente sobre nuestras cabezas. En el extremo contrario es el nadir. Entonces, por el paso cenital, ¿qué significa? Que el Sol en ese movimiento va produciendo sombras y va saliendo así por el sur. Entonces él produce, los rayos del sol caen sobre un objeto vertical de manera oblicua y produce ¿qué? Sombra. Pero con el momento que llegue por el paso cenital, en la línea ecuatorial, 22 de marzo y 22 de septiembre, los objetos no van a producir sombra. Y los indígenas estaban observando eso y se han dado cuenta que calculando en el horizonte ese movimiento, después de que ese objeto ya no daba sombra, venían casi que inmediatamente las épocas de lluvia. Después de marzo, viene abril, viene mayo, ¿cierto? Después de septiembre, ¿qué viene? Octubre, noviembre, lluvioso. Entonces, al observar eso, ya calculaban, sumado los cálculos aritméticos, cuándo es que venían las épocas de lluvia. Entonces, había, además que precisar eso con una contabilidad. Pero, bueno, entonces, y él sigue desplazándose hacia el norte, hasta el solsticio de junio, y luego se devuelve nuevamente hacia el equinoccio de ¿qué? De septiembre, para regresar de nuevo a diciembre y así repetir permanentemente ese ciclo. Todos los indígenas sabían que del momento en que salía de aquí el sol por este lado y llegaba acá y no seguía, sino que se quedaba acá, sino que empezaba a devolverse, ¿sí? Y que había dos pasos cenitales, eso es lo que define qué es el ciclo solar anual, que es de ¿cuántos días? No de 365 días, 365.2522 días. Es diferente. Ocurre lo mismo con el ciclo lunar. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciclo, el calendario lunar, que era importante, quizá antecediendo el ciclo solar, que es más complejo, ese ya estaba ahí imbricado en la sociedad, era importante, estaba ligado a su cosmovisión, a su religión, a sus ceremonias, a sus prácticas, la producción agrícola y eso, pero ven que el movimiento del ciclo solar no coincide siempre con los ciclos lunares. Mientras un ciclo solar dura 365.25 días, el año lunar, o sea, 12 meses lunares, cada mes de esos de 29.5 días, ¿cuánto me da? 365, no. Da 354 días aproximadamente. O sea, entre el año lunar
y el año solar hay una diferencia de 11 días. Entonces, es decir, que nunca se podrían poner de acuerdo los dos ciclos. De ahí que hubo necesidad de imaginarse o de crear la necesidad en la mente, la mentalidad social, de que había que intercalar otro mes adicional que obligara a calcular el ciclo de la luna con el ciclo del sol, porque ninguno de los dos podían desaparecer, eran funcionales en la sociedad. Y en eso es que se va el esfuerzo de todas estas poblaciones antiguas. ¿Ya? Entonces, esa base astronómica es la que retoma Duquesne para formular lo que es su propuesta calendárica. Detengámonos un poco acá, si estamos mal de tiempo, por lo menos que quedemos aquí en esto entendido. Aquí sintetizo lo que es la propuesta de Duquesne. ¿Cómo vamos, Diego? Francisco, ya vamos pasados 5 minuticos. Sí, me quedan 5 minutos nomás. No, ya nos pasamos 5 minutos de lo presupuestado, pero usted, bueno, usted nos dice. Listo. Bueno, entonces voy a acelerar la cosa. Entonces, ¿qué plantea Duquesne? Que a partir del año solar trópico, el que mencionamos de 365.2422 días, ¿cierto? Que ese es importante en el ciclo agrícola. Plantea un año vulgar, o sea, SOCAN, compuesto por 20 lunas de 29.5 días, en fin. Y un año sagrado, que es el que quiero destacar acá porque tiene una correlación con unos datos históricos importantes, que llama el año acrótomos, del griego, de que cortarle la cabeza, porque o sea, acortar un extremo, porque se consideraba que después de 36 lunas, ¿sí? más un mes intercalar para poder cuadrar el solsticio con esa contabilidad, se realizaban ceremonias muy importantes. ¿Sí? Se hablaba también de la existencia de una revolución de 15 años, ¿sí? Que en realidad son 14.9 años desde el punto de vista astronómico. ¿Y cuál es el sentido entonces? Articulando todo eso del calendario propuesto por Duquesne, asegurarse que cada origen de esos ciclos, cada origen de uno de esos ciclos vayan paralelamente y todo en el momento en que todos inician en Ata, donde la rana salta simbólicamente, y todos terminan en el símbolo que está señalado acá, que es uno de los más importantes, que es el signo Gueta, que esa palabra Gueta no solamente alude al hogar, a la casa, a la asociación de la vivienda con la labranza, con el cultivo, sino que a raíz de eso que es tan importante en la vida de los muiscas, el signo Gueta representa la plenitud, lo máximo, el 100%, la máxima expresión de todo, la alegría. Entonces, el sistema que plantea Duquesne, que lo montamos, digamos, una serie de tablas a partir de unas fechas históricas, nos muestra que la intención, de acuerdo a eso, de los muiscas habría sido asegurarse de que todos esos ciclos que están ahí, transcurrido un siglo de 60 años, que son realmente 59.7 años. Recuerde que el cronista Fray Pedro Simón dijo que los muiscas conocían un siglo llamado Psogonoa que duraba 60 años, 70 años, que son 60 realmente. Entonces, todas esas unidades de tiempo giran permanentemente, ¿sí? Casi que por toda la eternidad, así como ocurre con la cuenta maya, giran, pero al finalizar un siglo, que no es el siglo nuestro de 100 años, sino de 60 años, todos esos siglos, a la secuencia de signos terminaban con el signo Gueta, que es la plenitud. Esa sería la intención de que el siglo terminara y todos los siglos terminaran con eso. En el momento en que todos esos 4 ciclos terminaran en Gueta, en esa contabilidad, en número, que significa el número 20 también, ¿sí? Por eso es la plenitud. Entonces, que en el momento que todos terminaran en eso, se hubiese cumplido ya un ciclo de 60 años, de 59.7 años desde el punto de vista astronómico. Hablamos ahora de cómo llevar la contabilidad de eso. Esta es la llamada piedra de Choachi, por lo menos ese bautizo como que viene prosperando. Miren qué pasa. Se le suele incluir en el grupo de las llamadas matrices para orfebrería, ¿sí? Esta es una piedra de unos 15 centímetros de largo, más o menos de unos 10 de ancho, pero no, digamos, la piedra de Choachi no pareciera pertenecer o cumplir una función similar a como cumplen las matrices de piedra. ¿Por qué? Porque las matrices de piedra, los motivos que se van a reproducir están en alto relieve. Más en este caso, lo que tenemos son unos grabados con una secuencia de signos ajustados a una cuenta casi que numérica.
Estamos adelantándome un poco a los resultados de toda la investigación en sí, es complejo. De una vez yo les aporto, digamos, unas conclusiones más claras. En esta manera de representación de estos grupos, el punto y la raya son la unidad. ¿Ya? De repente, una de las cosas que están, digamos, claras desde el punto de vista de las observaciones y los cálculos. Esta piedra de Choachi, que realmente no cumple, digamos, no habría servido porque eso es un bajo relieve, es para elaborar matrices, para elaborar objetos de orfebrería, cumplía muy seguramente una función distinta a esa, ¿sí? En otro plano de esos que mencionábamos en este momento. Qué curioso, qué cosa pasa aquí, qué de curioso hay. Las coincidencias, no interpretativas, digámoslo, pero sí aritméticas entre lo que plantea Duquesne, ¿sí? Una, la presencia de una rana en uno de las caras de la piedra, una rana en acción de saltar, ¿sí? ¿Sí? Como dice, simbolizada, como dice Duquesne, un ciclo, el inicio de un ciclo. Y por el otro lado, grabados una serie, igual que como esos representaciones calendáricas mesoamericanas como la piedra del sol y todo, que son concéntricas, una serie de signos, triangulitos y rayitas, y otros signos interesantes como este, que parece la cabeza de un ave, ¿sí? Arriba la representación de dos círculos que uno más pequeño contiene el otro, el sol, la luna, ¿eh? Son, digamos, la articulación del ciclo solar con lo lunar. Son cosas que uno se puede hacer, ¿sí? Que no la estamos planteando acá y no que estoy diciendo es con base en lo que acabo de decir, ¿cierto? Y que la cantidad de signos en cada uno de esos anillos tiende a coincidir mucho, como he dicho, aritméticamente, no nos atrevemos a una interpretación todavía, pero hay una correlación muy interesante en que sean 37 signos. Nos hace acordar de las 36 lunas más una intercalar, 15 signos, en fin, 15, 40, 20 por 2, ¿sí? 18 signos, una cantidad de meses específicos, por lo menos en el campo mesoamericano. Y esta representación tan interesante de la cabeza del ave, uno diría, es simple estética, porque lo que estamos desafiando acá es una aproximación aproximaciones que se quedan solo en lo estético, y no piense, estética hay, por supuesto, arte hay, por supuesto, pero el arte parte de elementos significativos. En este caso, ¿qué es? Que esa representación del ave, miren que si uno lo analiza y despliega esta cinta acá, tiene en su tocado no siempre el mismo número de puntos. A veces son 5, a veces son 7, a veces son 6, 4, en fin. Entonces, la investigación nos ha planteado que ese glifo, ¿sí? Un glifo, como lo denominamos realmente, nos atrevemos a hacerlo, representa en asociación numérica con esos puntos, probablemente, y la misma representación de ave tiene otra connotación del cujucua, que le llama el sordo, el mes de intercalar sordo, o sea, porque nadie lo escucha, se lo inventaron para acomodarlo ahí, ¿sí? Y que eso represente de pronto la diferencia y el ajuste necesario para que el ciclo lunar ajuste de manera forzada con el ciclo solar, faltándole cualquier 5, 6 o 7 días, cuando llegan los solsticios de diciembre. Un tipo de ajuste. En todo caso, la piedra tiene unos elementos que apuntan más a un apoyo, a una calculadora, una especie de abaco para hacer cálculos para determinadas cosas antes que servir como matriz de orfebrería, porque no hay elementos en alto relieve ahí, ¿ya? Hay que pensarlo. Voy a acelerar aquí mostrando simplemente que todo eso que acabo de decir, las efemérides astronómicas, el software y todo eso, fue puesto en correlación con datos históricos reales traídos de los archivos. ¿Cuáles? La famoso, lo citado por Rodrigo Freile en El Carnero, que no me parece algo ligero como a veces se dice, ¿no? Hay que analizar discursivamente lo que se dice, con sus limitaciones y todo. Rodrigo Freile empieza hablando del año 1538, ¿no? 1536, cuando venían los españoles, cuando se enfrentan ¿sí? Pero además hay unos elementos donde, por ejemplo, se refiere acá a que un enfrentamiento entre el Bogotá y el Guatavita antes que llegaran los españoles, ¿se acuerda esa cronología? Aquí tenemos, mire, los cálculos astronómicos de cuándo fue la luna llena, en fin, cuándo fue el solsticio, etcétera, que hay un momento donde dice de esa tradición que recoge Rodríguez Freile de personas directas, en el que se dice que cuando se iban a confrontar Bogotá y Guatavita, los caciques, no hubo diferencia en ese momento porque hubo un aspecto religioso que se impuso, y era que era llegado el año de su jubileo. ¿Sí? ¿Qué es jubileo? Eso viene del calendario hebreo, significa
un siglo de 50 años, o sea, el término de un ciclo, el jubileo, ¿sí? Siglo de 50 años, que acá hemos visto, hemos planteado 60 años para esa estimación, es decir, que se detienen y que se dedican a hacer ceremonias, a correr la tierra, ceremonias, en fin, porque se ha llegado a algo muy importante que incluso es capaz de dirimir un conflicto. Y eso, y esas ceremonias y todo eso lo interpretamos de acuerdo a lo que hemos visto como que ha llegado al final de un ciclo de acuerdo a ciertas observaciones astronómicas. Eso también se cumple más adelante con la famosa, lo conocen los historiadores muchos, ha sido publicado, las famosas ceremonias del cacique de Ubaque de 1563, donde ocurre exactamente lo mismo. Cuando correlacionamos esos acontecimientos con sus fechas y todos sus ajustes calendáricos, etcétera, etcétera, con las efemérides astronómicas de cuándo fue la luna llena y todo eso, concluimos que esas ceremonias que se están describiendo ahí coinciden con fenómenos astronómicos y con el modelo astronómico calendárico propuesto por Luquén en cuanto a los finales de años sagrados y todo eso, ¿no? Incluso el cacique, para ratificar que el dato anterior no es tomado a la ligera, en esos interrogatorios que hacen los españoles a los caciques, uno de ellos, el Usaque de Ususa, dice que no se había hecho una ceremonia como esas desde que la hizo el Bogotá antes que llegaran los españoles. Y eso es lo que nos está mostrando Rodríguez Freire. O sea, es importante no tomar las cosas a la ligera y no someterlas a este tipo de análisis. O sea, que las ceremonias, y aquí estamos tabulando todo eso, mire, son unas tablas muy largas donde colocamos acá el orden de la numeración, los meses con los que coincide partiendo de que el calendario circula a partir de diciembre, enero, de las lunas llenas, de los momentos del ciclo agrícola, en fin, y esto acá son los fines de los años agrícolas, el final de los años agrícolas, este gris pasó a no blanco porque este es otro año agrícola, y así, y miren que en esos casos tiende a coincidir en ese montaje que hacemos, digamos, hacia atrás, el momento que definimos que cuando el cacique de Bogotá y Guatavita se termina un siglo muisca, entonces de ahí calculamos hacia atrás cuántos años, entonces, ¿sí? La reconstrucción de Duquesne, cuántos años agrícolas, cuántos años solares, lunares se requirieron para poder completar se requieren para completar hacia atrás otro siglo. Entonces, así vamos haciendo un planteamiento de tipo cronológico, que es hipotético, por supuesto, ¿no? Simplemente estamos diciendo, como lo dije al principio, que lo importante era acá ver cómo el planteamiento de Duquesne no era algo totalmente ligero, es algo realmente eh, planteado de una manera muy seria. Eso es como así como a la carrera, porque entonces miren que este es el caso del año 1563, aquí está, ¿cierto? Entonces, que en diciembre de 1563, miren, terminen que en ese cálculo, cuando montamos la rueda calendárica de Duquesne, nos consiguen con datos históricos que están acá. Entonces, esa rueda calendárica de Duquesne coincide con el final de uno de esos famosos años acrótomos, muy sagrados, muy importantes, de 3 años en intercalar, coincide con la época de la cosecha y con la realización de las ceremonias del cacique de Ubaque entre diciembre y enero de 1563. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra por una simple coincidencia es muy baja. Entonces, por eso es que, a manera de conclusión, no podemos estar de acuerdo con el juicio ligero que hizo Vicente Restrepo y el paradigma que instituyó y que está vigente todavía, lastimosamente, ¿sí? Que negaba de que los muiscas no tenían ese alcance cultural para definir un sistema calendárico y también un sistema de escritura. Lo de la escritura no lo tocamos hoy porque creo que es un tema que más adelante, sobre todo cuando se divulguen los resultados de la investigación, que es un trabajo de casi 500, más de 500 páginas. Entonces, abordarlo digamos, en el sentido de que hay cosas más allá de lo que los libros y la historiografía nos dicen. Entonces, un pensamiento crítico apoyado en fuentes primarias de archivo, no nos las hemos inventado, están ahí, en simulaciones astronómicas, la correlación que se establece entre los dos nos dice que lo que planteó Duquesne no fue algo ligero como lo decía Vicente Restrepo, que con todas sus limitaciones y equivocaciones, ¿sí? Equivocaciones, tuvo un fundamento. ¿En qué se equivoca Duquesne? Por ejemplo, con esto termino, que Duquesne plantea un mes intercalar como un mes lunar, o sea, 29.5 días.
las conclusiones que he venido planteando acá me llevan a concluir que a la manera como se hacía en Mesoamérica, ese mes intercalar era un mes forzado que era compuesto por los días que necesitaban para cuadrar el ciclo solar con el lunar. Y eso podía ser a diferencia de 5 días, 7 días, y miren que en ese punto de vista, incluso en lo epigráfico, en la piedra de Choachi, hay mucha concordancia. Entonces, bueno, me disculpan por haberme pasado el tiempo, pero esto es lo que yo les quería plantear. Me demoro porque saben que explicar con detalle eso, y uno lo explica a la carrera, o no muestra toda esa serie de fuentes, pues queda como si uno estuviera sacando esto de un capítulo de alienígenas ancestrales, ¿cierto? Y que eso es lo que a veces tratan de, digamos, de juzgar el trabajo de nosotros, quienes trabajamos en arqueoastronomía y calendárica. Gracias. No, Francisco, a usted muchas gracias. No, pues buenísimo. Creo que es un tema bien complejo, como bien lo ha expuesto. Tiene muchas aristas y desde luego pues amerita abordajes desde múltiples disciplinas y formas de, digamos, de asumir estos temas que, como usted dice, a veces rayan en lo esotérico, pero digamos que se han malinterpretado o se han dejado, se han desechado, pues básicamente también por la imposibilidad, digamos, de tener más fuentes. Pero creo que usted ha hecho un trabajo pues impresionante de articular una cantidad de recursos documentales, bibliográficos. Es realmente muy, muy, muy interesante y le confieso muy difícil de entender. A mí me cuesta. Sí, difícil. Yo sé que en una hora no, pues tocaría profundizar mucho, mucho, pero desde luego creo que es algo que estamos pendientes, digamos, aquí por lo menos en Colombia como sociedad actual que mira hacia el pasado, de replantearnos otra vez estas fuentes, de volverlas a revisar con estas nuevas miradas y rescatar conocimiento que se ha dejado atrás de pronto por ese influjo del positivismo, ¿no? Claro, no sé. Que nos ha cerrado un poco la perspectiva. Pues Francisco, hay mucha gente, muchas preguntas, ha estado muy nutrido el chat. Agradecemos a los participantes que hayan estado Gracias por la tan asistencia. pendientes. No, señor, vamos a compartir aquí algunas de las preguntas. Desde luego no vamos a poder responder a todas. Discúlpenos, de pronto Francisco más adelante si puede acceder al chat, puede revisarlas, pero vamos a escoger algunas así un poquito al azar. Bueno, por ejemplo, nos dicen, buenas tardes, en Cota en el año 2015 encontraron una piedra con algunos orificios en la cual es interpretada por los actuales miembros de la comunidad muisca como un calendario lunar. ¿Conocen otras piedras similares? ¿Cómo podríamos comprobar que realmente se trata de un calendario lunar? Le voy a presentar la foto porque me la mandaron, entonces permítame aquí. Es un sitio en Cota, de pronto Francisco lo conozca, no Sí, sé. creo que Ahí sí. está. Sí, sí, es importante, pues en primer lugar, se requiere, igual que por ejemplo en la piedra de Choachi, determinar el alcance, digamos, la importancia arqueológica que pueda tener eso, ¿no? Entonces, que uno va a ver si esto se hizo hace 1500 años o se hizo hace 80 años, ¿eh? Determinar eso. Creo pues realmente ahí hay una cosa que me hace muy similar al glifo del Cujupua que mostramos ahora en la cabeza de ave, cuyo tocado se diferencia secuencialmente en el número de puntos que lo rodean. Entonces, hay una gran semejanza en eso. Veo que hay una simetría, o sea, no es la simetría de la que uno puede percibir, ahí no es producto de la naturaleza, o sea, es un trabajo hecho por el ser humano. Hay unos círculos pequeños que rodean a otro más grande. Entonces yo diría por ahora pensar en un cálculo calendárico, no habría seguridad, pero sí veo que hay la intención de quienes lo elaboraron de contabilizar algo, ¿sí? O sea, jerarquizar algo, darle un sentido, digamos, a un objeto que está en el centro a través de unas expresiones que, como todo, tiene un alcance numérico, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno, ¿cuántos agujeros hay ahí? 3, 4, 5, 6, 7, como 9, ¿no? Pues uno
le tocaría ver en qué medida esa valoración aritmética, porque si uno parte de reconocer lo aritmético, el aritmético es el fundamento de muchas cosas del arte mismo, uno podría hacer conjeturas, pero no dejaría de ser no dejaría más que ser conjeturas, ¿no? Cuando se piensa en 9, por ejemplo, se suele pensar en la gestación humana, ¿cierto? En los meses lunares y los meses que transcurren de la gestación humana, pero pues son simples conjeturas. Ustedes ven que aunque creemos hemos dado un paso importante con esta formulación, pero no hay nada demostrado realmente, no son hipótesis interesantes. Hay mucho por hacer, está todo por hacer. Bueno, pasamos a otra pregunta. Partiendo de los trabajos de Jorge Gamboa, en los que evidencia una heterogeneidad y no una homogeneidad cultural, Ajá. étnica, lingüística y política de lo que conocemos como muisca, categoría producto de la colonización española, ¿a qué muiscas o pueblos muiscas se le puede adjudicar los saberes sobre estos calendarios? Una buena pregunta, ¿no? Vemos ahí, creo que hay un campo de investigación muy importante y muchas cosas que contrastar en el planteamiento de Jorge sobre la heterogeneidad, ¿no? Digamos, no es extraño que la heterogeneidad cultural exista. O sea, eso está presente, ¿no? Si uno va a analizar la cultura maya, por ejemplo, la cultura egipcia, uno ve heterogeneidad cultural. ¿Sí? No es la misma lengua la que hablan los mayas, no dicen los mayas, pero hay maya yucateco, maya, sí, chorti, en fin, hay diferencias. Eso no es, digamos, algo extraño a los estudios de etnolingüística, de antropología. La heterogeneidad cultural existe, ¿ya? Pero ¿a qué nivel? ¿Ya? ¿A qué nivel existe? Y si podemos hablar de que de todas maneras superponer a un nivel en el que uno puede decir, ah, sí, los mayas, esta vasija es maya mire, ¿por qué? Por estas y tales características, comparémosla con esta que dice que es muisca. Ah, sí, entonces hay una diferencia. Entonces uno se puede hablar, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, hablar de unos horizontes, de unas regiones arqueológicas, sin desconocer que a otro nivel hay heterogeneidades culturales, diferencias lingüísticas. Eso está claramente, yo creo que eso no se puede refutar, eso está claro, pero estamos hablando de niveles distintos. Con relación al calendario, ¿qué les puedo decir? Reiterar lo que me señalaba ahora hace poco en la charla, que en este caso se trata no de un fenómeno cultural, sino de un fenómeno natural que se impone a las sociedades. Y las sociedades tratan de contrarrestar eso adaptándose, desarrollando tecnologías, haciendo cuentas calendáricas, tratando de predecir las cosas. Entonces es un fenómeno natural que es universal, es decir, que ese fenómeno, los ciclos astronómicos en los que se basa el calendario, eran perceptibles tanto para alguien que estuviera en Sogamoso como para alguien que estuviera en Bogotá, en el Bacatá. En fin, incluso en otras latitudes muy cercanas a nosotros. Pero la pregunta es importante porque sí considero, y los cronistas, Fray Pedro Simón y todo, hay que reparar en algunas cosas que él señala, pero que Fray Pedro Simón se refiere a nombres de los meses, ¿sí? Que hay meses un mes que se llama Juan, ¿sí? Y otro mes que se llama tal. ¿Qué quiere decir eso? No es que los meses se llamaran así como la cuenta numérica, sino que es un recurso que utiliza Duquesne para tratar de construir el modelo. Pero ¿cuáles eran los nombres de los meses? No los conocemos, solamente lo que dicen los cronistas españoles. Y además se habla de fiestas específicas en Sogamoso que parecieran no tener que ver directamente con otras fiestas que se hacían acá en Bogotá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente, igual que ocurría con las culturas mesoamericanas, el calendario existía, pero tenía probablemente en algunos casos un punto de partida distinto al que tenían en otros lugares de la región. De ahí se explica por qué el mito de Bochica, que ustedes lo saben, tiene distintas explicaciones, ¿no? Si uno le da a Pedro Simón, Bochica no siempre tiene la misma ruta. Hubo varios Bochicas, a quien se considera el fundador el que enseñó el calendario y que enseñó la pictografía también a los muiscas, lo que llamamos muiscas, que es una región arqueológica, pues que yo la diferencio por lo menos de lo que es Calima, ¿no? Francisco, aquí estamos viendo, pues, ya como el resumen de cómo usted analiza y organiza el calendario de Duquesne con sus símbolos, ¿no? Ajá.
al respecto, aunque usted pues ya aclaró que de pronto no se iba a detener tanto en estos grafismos, en la parte gráfica, yo sí quisiera preguntarle, ¿usted qué opina de estos grafismos en el sentido de que no los hemos visto reproducidos en ningún otro elemento de la cultura material que conocemos como muisca? Es decir, ni en los tejidos, en el arte rupestre podríamos tener alguna cercanía, pero en todo caso Sí, son bien diferentes. Y sí. son unos símbolos que, pues, que a primerazo, pues desde luego estamos lejos de la cultura que lo hizo, pero nos parecen muy caprichosos, como muy sueltos. Claro. Eh, ¿qué tanto veracidad le da usted a estos símbolos? ¿Cuál fue la historia de Duquesne para transcribirlos? ¿De dónde los sacó? ¿Quién los dibujó? Sí, claro. Es que uno de los interrogantes más interesantes de todo, ¿no? Lo abordamos en la investigación, en la tesis. Pienso que no es improvisación de Duquesne. En la investigación, los resultados de la investigación, formulamos que las experiencias de Duquesne como párroco de Lenguasaca y Gachanzipá casi siempre se relaciona el origen de la disertación con Gachanzipá, pero estos resultados me parece que apuntan más a una experiencia anterior en la comunidad del Lenguasaque, ¿sí? Como lo mencioné, con miembros como indígenas, tenemos remanentes indígenas que todavía digamos, vivían, digamos, en la zona en aquel momento y que compartían ciertas tradiciones importantes, ¿sí? Que era importante tener en cuenta. Es decir, es lo mismo que si hoy día uno se fuera donde los guambianos, ¿sí? A decirles cómo es su calendario. Los huitotos, un muri muy nani, ¿sí? No va hoy día, hoy, 2020, va ahí. ¿Cómo es su calendario? Nuestro calendario es así, así, de esta manera. ¿Qué significa este signo? No, eso significa esto. Entonces ellos, digamos, es algo que viene de lo raizal, que tiene una interpretación, pero que igual que acuérdense de lo que dije, de los textos, ¿sí? Pero ha sido sometido en su propia cultura a reinterpretaciones. Pero esas reinterpretaciones, quizás muchas cosas se conserven del testimonio de la interpretación original, quizá otras se hayan transformado, quizá otras ya no existan. ¿Sí? Entonces, Duquesne se ve en una situación parecida, por eso es que hablo de una etnografía histórica, ¿sí? Porque si nos trasladamos de ahora, ya a finales del siglo XVIII de Duquesne, lo que estamos haciendo es una etnografía, lo que parece una etnografía. Entonces, pienso que algunas personas de origen indígena le enseñaron a Duquesne cosas, le comentaron cosas y él las recogió. ¿Sí? Las recogió y las articuló a sus cálculos astronómicos, en fin, etcétera, numéricos. Y en parte de esa información que le brindaron fue el significado de ciertos motivos que debieron salir del arte rupestre, ¿sí? Pero que Duquesne los transcribe, Duquesne y quien transcribe a Duquesne, ¿no? Acuérdense que no tenemos el manuscrito a la mano. Incluso quizá hasta quien lo transcribe le pone parte de eso, de esa transformación también. Entonces, él los transcribe, pero lo hace ¿de qué manera? Igual que Miguel Triana en 1922, cuando hace levantamientos de arte rupestre, ustedes ven que ese levantamiento que hace no es fiel al original, ¿sí? Entonces, Duquesne quien va en esa etapa de reconocimiento de su trabajo, transcribe los signos, pero ¿qué pasa? Con una mano del siglo XVIII, una mano paleográfica, ¿sí? De tal manera, una mano, como unas pictografías en cursiva, digámoslo así, lo que dificulta su identificación. En el trabajo que hice con la Universidad Distrital, que pues, espero se pueda publicar lo más pronto posible, ahí tengo una propuesta de identificación de algunos de esos signos. ¿Ya? Y diré una vez, Diego, que una de esas interpretaciones básicamente la he copiado de una que hicieron ya ustedes dos, Álvaro Botío y Diego Martínez Ellis. Mm. Una de esas interpretaciones la hicieron ustedes. Para Ya, mí es la mejor de todas. ok. Bueno, hay que verlo, me deja a la expectativa. Oiga, y sí, y sabe que sí, es buena esa idea que usted dice, desde luego porque es que no sabemos quién lo transcribió. Y el transcriptor pues lo hizo desde la grafía, posiblemente que se usaba ya a finales del siglo XVIII, que Ajá. era pues esa manuscrita con pluma,
Y sí, efectivamente, cuando uno ve, por ejemplo, transcripciones de arte rupestre, Uy. unas de 1790 y pico que hizo, se me fue ahorita el nombre, que hicieron de la piedra de Aipe, Ujú. eh, que inclusive los viajeros en ese tiempo pues dicen que son blasones como los escudos de los españoles. Y los dibujan efectivamente como blasones. Ah, sí, Es claro. porque tienen en la cabeza el único referente cercano es ese, y lo dibujan como tal. Entonces, pues le agradezco eso porque personalmente Sí, tengo muchas dudas sobre estos símbolos, pero ahora que usted plantea esa posibilidad, tendríamos que llegar a esa fuente perdida de quién hizo sí. el manuscrito y cómo le llegó a Humboldt. Sí, una de las propuestas que tengo para ustedes, pues, sí, en su conocimiento del arte rupestre y la experiencia es, apenas pase esta situación de la pandemia lo más rápido posible y se supere este problema, hacer yo sugeriría, y ojalá pudiera acompañarlos, hacer una visita a Lenguasaque, ¿sí? Mm, Y revisar puede que algunas de esas cosas, ¿hay arte rupestre en Lenguasaque? Bueno, Probablemente porque pues tenemos ahí en Coconowá, en todo el valle de Ubaté alrededores, tenemos arte rupestre. Entonces, lo que yo pienso es que eso que le transcribió el AI debe estar por algún lado en ese entorno, ¿no? Sí. Bueno, Francisco, pues aquí hay muchas felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos la paciencia y el interés que han pues demostrado aquí los participantes con también han comentado muchas cosas de las que usted ha estado exponiendo y desde luego el tema da para mucho más. Nos gustaría de pronto tener otros invitados que nos ayudaran también a matizar de pronto estas ideas sobre el calendario Muisca, porque sabemos que hay otros investigadores que también lo han abordado, desde luego como desde diferentes ópticas, pero pues esto enriquecería mucho Sí, es, pues este conocimiento. Y bueno, pues ya no les quitamos más tiempo. Francisco, le agradezco otra vez haber aceptado esta invitación, muy chévere. Y muchas gracias. la charla pues va a quedar grabada, igual la vamos a montar por YouTube y pues ahí va a quedar pues a disposición del público en general. Muchas gracias a todos, ¿no? Por su participación y su asistencia. Diego, gracias por esta oportunidad. No, señor. Bueno, a todos ustedes nos vemos dentro de 8 días. Ya tendremos otra charla, como siempre. No sabemos todavía cuál, pero ahí nos llegará algún tema interesante que esperamos también sea de su interés y de su agrado. Nos vemos en 8 días. Se cuidan por favor mucho del COVID y muchas gracias por todo. Chao.